de llevar las buenas nuevas de salvación. Póngase en pie, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, el capítulo 8, el verso 5 y verso 6. Primera carta a los Corintios. Bienvenidos cada uno de ustedes, qué bueno verles a cada uno que estamos aquí adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera carta a los Corintios en el capítulo 8, el verso 5 y el verso 6. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios capítulo 8, el verso 5. La Escritura dice: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, y si usted se fija desde ya, la palabra dioses aparece con D minúscula. Lo repito, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, una vez más con D minúscula, y muchos señores y señores con S minúscula. Verso 6. Para nosotros, dice el apóstol Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, ahora sí aparece con S mayúscula, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que usted nos da de estar en su casa alabando y exaltando su nombre. Señor, te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra, que esta palabra pueda impactar nuestra vida de tal manera que podamos meditar, pero también llevarla a la práctica. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria sea al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche, hermanos, traigo un pensamiento, un tema para compartir con cada uno de nosotros, y esta noche pues viene como en forma de pregunta. El tema para compartir esa noche, hermanos, es el siguiente: ¿quién es tu Dios? Ese es el tema para compartir en esta noche. ¿Quién es tu Dios? Pregúntele a su hermano, a su hermana que tiene a la par: ¿quién es tu Dios? Dígale: hermana, ¿quién es su Dios? O hermano, ¿quién es su Dios? Gloria sea al nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Quiero captar su atención porque de alguna manera quizás muchos estarán diciendo: pero si yo ya sé que mi Dios es Jesús, mi Dios es el Todopoderoso. Pero ya vamos a estar entendiendo un poco más lo que el Señor pone en nuestro corazón. Sabemos, como dice el apóstol Pablo en estos versículos que acabamos de iniciar, sabemos que hay diversidad de pensamiento, diversidad de culturas, diversidad de ídolos o dioses con D minúscula, que son conocidos muchas veces en toda la humanidad. Si nos vamos precisamente a la India, hay una infinidad de ídolos, de dioses con D minúscula, de una manera exagerada, y así cada una de las diferentes culturas tiene sus dioses, sus ídolos, estatuas, imágenes, etc. Para muchas de estas personas son dioses de verdad, algo real, algo que no es mentira. Sin embargo, para nosotros sabemos que solamente existe un único y soberano Dios. Nuestro Dios, dice la Escritura, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, llamó a un hombre llamado Abraham y después le cambió el nombre a Abraham. Cuando revisamos un poco la historia de Abraham o Abraham, nos damos cuenta que él provenía de un lugar donde había mucha idolatría. Vaya conmigo al libro de Génesis, al capítulo 12, el verso 1. Génesis capítulo 12, el verso 1. Entonces nos damos cuenta que Abraham provenía de un pueblo donde había mucha idolatría. La familia de Abraham eran personas que continuamente estaban fabricando o construyendo ídolos de todo tipo, como puede ser madera, plata, oro, etc. Sin embargo, Dios se manifiesta a Abraham y le revela que ande en pos de él y que va a ser una gran nación de él. Génesis capítulo 12, el verso 1 dice la Escritura: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Una vez más, pero el Señor había dicho a Abraham.
Todavía no le había cambiado el nombre a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, nuestro Dios estaba interesado en que Abraham saliera de ese lugar, de esa familia en donde se dedicaban a la idolatría. Podemos ver poco a poco cómo nuestro Dios de alguna manera ha venido revelándose no solamente a Abraham, sino a toda la descendencia de Abraham, hasta que posteriormente llegamos a Egipto, en donde el pueblo de Israel clama al Señor y son liberados por mano fuerte de parte de nuestro Dios. Pero aún así nuestro Dios va todavía un poquito más allá, a tal grado que su pueblo conozca quién es el Dios que los ha liberado, quién es el Dios que los ha rescatado, quién es el Dios único y verdadero. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 en adelante. Estamos leyendo algunos textos bíblicos para que nos demos cuenta cómo nuestro Dios siempre ha querido, y más bien dicho, se ha revelado a su pueblo para que su pueblo no esté ignorante, o sea, un desconocedor de quién es el único y verdadero Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, cuando todos lo tengamos, me dice: gloria a Dios. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 6, el verso 4: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Dice así su Biblia? Amén. Lo repito: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 5: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Voy a repetir este verso 5: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El verso 6 continúa declarando: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7: y las repetirás a tus hijos. Ahí están las hijas también. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus, y las escribirás en los postes de tu y en tus puertas. Entonces podemos ver que nuestro Dios claramente está dejando definido para que su pueblo conozca quién es el Dios que los ha sacado con mano fuerte, quién es el Dios que llamó a Abraham, quién es el Dios que se manifestó al hijo de Abraham, es decir, Isaac, quién es el Dios que se manifestó al hijo de Isaac, es decir, a Jacob, y así sucesivamente cada uno de los moradores de aquel entonces. Dios siempre ha establecido y ha dejado claro entrever en gran manera quién es Él para que su pueblo lo conozca. Repito, Dios no quiere que su pueblo sea ignorante o esté desconociendo quién es el que lo ha salvado. De igual manera, hoy en día nuestro Dios tiene el mismo objetivo. Dios desea que usted y yo le conozcamos. Dios desea que usted y yo sepamos. Dios desea que usted y yo realmente entendamos quién es nuestro Dios. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, el verso 1 en adelante. Vemos como el Señor continúa dejando entrever para que su pueblo pueda entender que la idolatría es algo que no le agrada, porque el ser humano siempre ha querido de alguna manera presentarse o construirse imágenes y cosas parecidas para idolatrarlas. Éxodo capítulo 20, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Lo leemos
Oremos en el nombre del Señor Jesús. Dice, y habló Dios estas palabras diciendo. Aquí el Señor comienza a dar los mandamientos para su pueblo Israel. Y note que los primeros 5 mandamientos en los cuales nuestro Dios le revela a su pueblo está incluido el hecho de que Dios no acepta que el pueblo adore a otro que no sea el Dios verdadero. Éxodo capítulo 20 verso 1 dice, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Y note Dios con D mayúscula, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3, no tendrás dioses, ahí aparece con D minúscula, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Una vez más, Dios con D mayúscula, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Vemos que los primeros mandamientos que nuestro Dios revela a su pueblo están enfocados o dirigidos hacia el hecho de que el pueblo tiene que adorar al único y verdadero Dios. No puede adorar a nadie más que no sea el único Dios, el único y verdadero Dios. El Señor va y les dice que no quiere que se haga ningún tipo de imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún dentro de las aguas. Nuestro Dios desea que usted y yo en esta noche realmente lo conozcamos, y más que conocerlo, que realmente estemos convencidos acerca de quién es nuestro Dios. Amén, amén. Finalmente venimos al tiempo de la iglesia primitiva, en donde vemos que la humanidad de alguna manera siempre ha querido adorar y servir a cosas, ídolos que no son ni representan al único Dios verdadero. Con los versículos en los cuales hemos iniciado en esta noche, hermano, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está dirigiendo estas palabras a una iglesia que ya está establecida, pero esta iglesia que cuando nos adentramos a profundidad nos damos cuenta que los dones del Espíritu Santo están fluyendo en gran manera en esta congregación, pero están teniendo un grave problema, y es que ellos de alguna manera están ofreciendo alimentos a ciertos ídolos y muchas otras cosas más. Pablo está hablando y declarando a la iglesia que tenían serios problemas porque ellos estaban de alguna manera adorando algo que no era el Señor y Salvador Jesucristo. Vemos claramente que los hermanos de Corinto de alguna manera no tenían esa claridad completa de quién era su Dios, y estoy retomando y recalcando mucho esto, mi hermano, porque nosotros, usted y yo, debemos de estar plenamente convencidos de quién es nuestro Dios. Tal vez alguien todavía continuará pensando y diciendo, sí, ya sabemos que Jesucristo es Dios, ya sabemos que Él es nuestro Dios, pero una cosa es decirlo y otra cosa es estar plenamente convencido, porque cuando usted y yo estamos convencidos, entonces vamos a actuar, entonces vamos a movernos, entonces vamos a hacer cualquier cosa para darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vamos a hallarle ningún obstáculo, no vamos a mirar algún pero o alguna cosa inconveniente, todo lo contrario, vamos a hacerlo, vamos a adorar, vamos a levantar la mano, vamos a levantar la voz, vamos a dar una danzadita delante de la presencia de Dios, vamos a consagrarnos, vamos a buscar a nuestro Salvador. Amén, amén.
Dios espera que nosotros hoy en este tiempo también conozcamos por qué le servimos a nuestro Dios, por qué solo a Él. Digo eso, amado hermano, porque a lo mejor habrá alguien en esta noche que todavía no tiene esa claridad plena en su mente y en su corazón acerca de quién es nuestro Dios. No basta solamente con decirlo o confesarlo, y yo conozco a Jesús, Jesús es mi Dios, sino también realmente que nosotros lo conozcamos tal cual es, y lo vamos a aprender a conocer más a través de su bendita y poderosa palabra. Por eso es importante que tú y yo conozcamos a nuestro Dios. Porque si no lo conocemos, hermanos, entonces vamos a tener serios problemas. Porque si no lo conocemos, entonces vamos a tener dificultades. El apóstol Pablo está declarándole a la iglesia en Corinto, note, una iglesia que ya está establecida, una iglesia que a lo mejor ya están fluyendo tantas cosas hermosas. Sin embargo, Pablo está tratando con ciertos hermanos, porque a lo mejor no lo dice la escritura, pero a lo mejor los líderes de alguna manera están involucrados, dándole adoración a cosas que no representan a nuestro Dios. Pablo declara y dice: aunque haya muchos dioses en el cielo y en la tierra, para nosotros solo hay un solo Dios, y ese Dios se llama Jesús. Ese Dios se llama Jesús. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Vaya conmigo a Tito capítulo 2, el verso 13. Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tito, capítulo 2, el verso 13. Es importante que nosotros conozcamos, y si no lo conocemos o estamos teniendo duda, reafirmar en esta noche acerca del conocimiento de quién es nuestro Dios. Tito capítulo 2, el verso 13. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén. Note lo que dice la escritura: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, con D mayúscula, y Salvador, con S mayúscula, Jesucristo. Una vez más, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si tú y yo tenemos puesta nuestra fe en Jesucristo, déjame decirte que estamos seguros de que Él es nuestro Dios. Si tú y yo albergamos nuestra esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no vas a salir avergonzado, porque Él es nuestro gran Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos ha perdonado, Él es el que nos ha redimido por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos chance en este día por el bautismo, invocando su santo nombre. Usted y yo tenemos el perdón de cada uno de nuestros pecados. Cuando invocamos su nombre en la angustia, nosotros recibimos consuelo y fortaleza, porque Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es tu Dios? Es una pregunta con la cual estamos de alguna manera interrogando o haciéndola a cada uno de nosotros, porque el apóstol Pablo lo está declarando a la iglesia en Corinto y le está diciendo: hay muchos dioses, es cierto, en el cielo y en la tierra, pero para nosotros, hablando para los cristianos, para los creyentes, para los hijos de Dios, solamente hay un solo Dios. ¿Sabe, hermano, que en esta tierra la gente adora tantas y tantas cosas, como por ejemplo el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los meteoritos, etcétera, etcétera, etcétera? En este mundo hay gente que se dedica a adorar todas estas cosas, pero también hay otro tipo de personas que adoran imágenes, estatuas, hasta personas, objetos,
cosas, etcétera, etcétera. Y cuando estoy incluyendo que hay personas que adoran, valga la redundancia, hasta personas las idolatran, eso es una realidad en nuestro cotidiano vivir. Si no, mire las noticias como este hombre de una congregación de allá de México llamada La Luz del Mundo, ahora está purgando en la cárcel porque la gente de alguna manera lo ha idolatrado por tanto tiempo, y es capaz de ofrecer o de hacer tantas cosas que este hombre le dice, porque la gente tiene sus ojos puestos en este hombre. Es decir, amado hermano, hay tantas cosas que la gente idolatra en este mundo, y nosotros estamos en medio de este mundo. Pero a pesar de que hayan muchas personas que estén adorando o idolatrando tantas cosas en esta tierra, nosotros tenemos claridad en esta noche, porque solo adoramos al Señor Jesucristo, a nadie más. Nosotros no adoramos el sol, nosotros no estamos pendientes de las estrellas, nosotros no estamos pendientes de los meteoritos, nosotros no estamos pendientes de los planetas, nosotros no estamos pendientes de que si construyeron o no ídolos, objetos, imágenes, estatuas. Nosotros no estamos pendientes de eso. Nosotros estamos mirando hacia arriba, esperando a nuestro gran Dios, esperando a aquel que nos ha redimido, esperando a aquel que nos ha lavado con su sangre preciosa. Sabe, hermano, que cuando nosotros no tenemos claridad acerca de quién es nuestro Dios, va a haber un conflicto en nuestra vida. Vamos a tener un conflicto porque no vamos a saber a quién obedecer, no vamos a saber a quién servir. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en mi trabajo. En una ocasión llegó un jefe. Estaba un jefe que es el encargado del trabajo, y entonces viene este jefe y me dice prácticamente lo que tengo que hacer durante todo el día. Pero casualmente envían a otro jefe a ese mismo trabajo, y los dos trabajan para la misma compañía, estamos en el mismo grupo, y casualmente este otro jefe llega y me dice: vas a hacer esto y esto, que es lo opuesto o lo contrario a lo cual el otro jefe me había dicho por la mañana. Entonces empiezo con un conflicto. ¿A quién le hago caso? ¿Al jefe de buena mañana a las 7 que me dijo vas a hacer esto, esto y esto? ¿O al otro que llegó como a las 10 de la mañana, que es jefe también? ¿Y a quién le hago caso? ¿Me estoy dando a entender? Lo mismo pasa con nuestra vida como cristianos, como creyentes. Si nosotros no estamos plenamente convencidos, diga conmigo: yo debo estar plenamente convencido acerca de quién es mi Dios. Si nosotros no estamos plenamente convencidos de quién es nuestro Dios, vamos a tener serios conflictos, serios problemas, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, posiblemente nos va a ocasionar problemas porque no sabemos quién es nuestro Dios. ¿Me estoy dando a entender? No estamos definidos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, el verso 24. Evangelio de Mateo capítulo 6, el verso 24. Gloria sea al nombre de Jesús. Estoy dando un pequeño ejemplo para que podamos entender los conflictos, las contradicciones que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios podemos tener cuando no tenemos claro acerca de quién es nuestro Dios. Mateo capítulo 6, el verso 24, cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Dice la escritura: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una vez más, ninguno, ahí están incluidas las mujeres, ninguna puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno
y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Es decir, amado hermano, si nosotros no estamos convencidos acerca de quién es nuestro Dios, entonces comenzaremos a adorar muchísimas otras cosas. Puede ser María, la madre de Jesús. Hay millones de gente que la adoran. Millones de gente que creen en ella. Millones de gente que tienen una imagen de María en su casa. Millones de gente que le prenden una velita. Millones de gente que le hacen peticiones. Solamente estoy poniendo un pequeño ejemplo, pero sabemos que hay una infinidad de ídolos en que la gente de alguna manera la está adorando. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque no tienen claridad de quién es su Dios. Amén. Nuestro Dios es único. Nuestro Dios no necesita ayuda de nadie. Nuestro Dios, la palabra declara que es todopoderoso. Es decir, todo lo puede. No hay nada imposible para nuestro Dios. No tiene límite. Y el hecho de que se haya manifestado en carne no significa que ahora está limitado, sino todo lo contrario. Él continúa siendo nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dios, a través de ese cuerpo, a través de esa manifestación, obtuvo la victoria en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a su gracia y misericordia. Cuando no tenemos claro realmente quién es nuestro Salvador, entonces cualquier persona va a ser nuestro Salvador. Aparece alguien ahí, yo soy Superman. Entonces, ahí está mi Dios. O alguien va a decir, ahí aparece la super chica, o esto y lo otro, ese es mi Dios. Pero usted y yo sabemos que nuestro Dios se llama Jesús. Es importante que nosotros lo conozcamos. Y note, nuestro Dios no es 2, no es 3, no es 4, no es una imagen, no es una estatua, es un solo Dios. Y Él está sentado en su trono, gobernando con poder y justicia. Él está en medio nuestro, porque Él es Espíritu Santo también. Él está en cada uno de nosotros en esta hora. No podemos servir a dos señores. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? No conmigo, con lo que Dios dice. No podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o amaremos al uno y despreciaremos al otro. O vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y siempre va a haber una grande contradicción, como el ejemplo que te acabo de mencionar. Un jefe me decía una cosa, el otro me decía lo otro. Entonces vengo yo y empiezo a obedecer en parte a lo que me dijo el de la mañana y en parte a lo que me dijo el otro, y al final me metí a serios problemas. Ellos quedaron bien y yo quedé en problemas. Ahora nosotros como pueblo de Dios debemos de servir al único y sabio Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Usted está sirviendo al Señor Jesucristo? ¿Usted ama al Señor Jesucristo? ¿Usted adora al Señor Jesucristo? Estoy haciendo esta pregunta porque es importante que tengamos claridad. El Señor va un poquito más allá en Mateo capítulo 6, 24 que acabamos de leer. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo eso es las riquezas? Bueno, déjame hablarte un poco que las riquezas está representado o viene a ser simbolizado por un Dios con D minúscula o un ídolo que se llama Amón. Ese o Mamón es un Dios que en el griego viene a utilizarse con la palabra mamón o mamón, algo así. Perdone, no soy tan bueno en esto. Sin embargo, dice que este Dios es el Dios de las riquezas. Es el Dios que viene a simbolizar, a tipificar el Dios de las riquezas. Y el Señor en este verso lo está enseñando porque de alguna manera hay personas que quieren servir al Dios único y verdadero, pero al mismo tiempo quieren servir al Dios llamado riqueza.
Y cuando hablamos de este Dios con D minúscula, que es Mamón, este Dios era realmente el Dios de la avaricia, o viene a simbolizar, a tipificar la avaricia, y era, para que tengamos una mayor claridad, un demonio que viene a ser un arquetipo o una figura de, número 1, de avaricia, número 2, de codicia, y número 3, acerca del materialismo. En pocas palabras, Mamón era un Dios que atrapaba a las personas para que estén afanadas y ocupadas en todo aquello que representa la avaricia, la codicia y el materialismo. Note, este falso Dios está interesado, cuyo objetivo es que las personas estén interesadas, o mejor dicho, atrapadas en la avaricia, en el materialismo y en lo que es la codicia. Y es precisamente lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos está diciendo. No podemos servir al Señor y al mismo tiempo estar afanados, preocupados por todas estas cosas, como puede ser materialismo, codicia y la avaricia. ¿Por qué? Porque vamos a tener un conflicto y muchas veces no vamos a cumplir con nuestro Dios, pero tampoco vamos a cumplir por el otro lado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién es tu Dios? Si nuestro Dios es Jesús, significa que nosotros vamos a estar enfocados mirándolo solo a Él y a nadie más que a Él, porque Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Él espera que tú y yo seamos hombres y mujeres agradecidos. Él espera que tú y yo seamos un pueblo de Dios que se guarde solo y exclusivamente para Él. En los cultos anteriores estuvimos mencionando que usted y yo somos la novia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no quiere compartirte con nadie más que solo con Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros queremos servir todas las cosas que hay en esta tierra, o preocuparnos, afanarnos de tal manera que queremos cumplir con todo esto, definitivamente comenzaremos a hacer a un lado todo lo que representa nuestro Dios. Y si nuestro Dios es el Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a tratar de enfocar toda nuestra atención en el Señor y Salvador Jesucristo, porque hemos sido lavados, hemos sido comprados por su sangre preciosa. El Señor enfatiza de la necesidad de no estar preocupado por todas estas cosas, porque si nosotros estamos demasiado ocupados prestándole atención a estas cosas, de alguna manera estaríamos sirviéndole a algo que no sea o representa nuestro Dios verdadero. Recuerde que desde el Antiguo Testamento el Señor ha venido dejando claro para que su pueblo entienda quién es su Dios. Y de igual manera Él nos está hablando en esta noche para que nosotros comprendamos quién es nuestro Salvador. Amén, amén. Y voy a hacer una prueba en esta noche. ¿Quién es su Dios? Bueno, yo sé que la mayoría o todos me van a decir Jesús. Ahora yo me voy a otra segunda pregunta. ¿Qué tanto conoce a su Dios? ¿Qué tanto lo conoce? Del 1 al 10, ¿qué tanto lo conoce? 2, 3, 4, 5. ¿Alguien que levante la mano? ¿Qué tanto conoce a Dios, a su Dios? Del 1 al 10. ¿Alguien que me colabore en esta hora? ¿Alguien? Amén. Conocemos a través de la oración. Del 1 al 10, ¿qué número? Para usted. ¿Qué tanto cree usted que conoce al Señor? 1. Amén. ¿Gloria a Dios? ¿Alguien más? Número 1. ¿Alguien más? Del 1 al 10, ¿qué tanto conoces al Señor?
Vamos, hermanos, sin pena. ¿Qué tanto conoces al Señor? Del 1 al 10. Sin pena, todos estamos aprendiendo, estamos en una enseñanza. Yo creo que nunca terminamos de conocerlo. Pero del 1 al 10, este es el ejemplo que estoy. Limitémonos a del 1 al 10. ¿Qué tanto? Vaya, me voy a poner yo porque veo que todos me están viendo un poco raro. Me voy a poner yo. Yo en el poco tiempo que llevo sirviendo al Señor, creo que yo lo conozco un 6 o un 7. Sé que me falta muchísimo todavía. Esa es mi opinión personal. Ahora le hago esa pregunta a usted porque usted de alguna manera tiene que conocer a su Dios. Es como que yo le preguntara a los hermanos que están casados. Hermano Salomón, ¿qué tanto conoce a su esposa? Del 1 al 10. Él me va a decir un número determinado. O que le pregunto a mi esposa, ¿qué tanto me conoce a mí? Del 1 al 10, ella va a decir posiblemente tal número. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Es calificar. Es calificar. ¿Cómo califica usted a Dios? Del 1 al 10. Hermano. Yo lo califico, yo no sabía porque vaya. Sí, por eso digo. Entonces para usted sería del 1 al 10 más o menos lo que usted ha aprendido en todo este tiempo. ¿Cuánto sería más o menos lo que usted considera? Claro, yo le diga, en cuestión de calificación doy un 10. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Estoy haciendo la pregunta y no quiero que nos salgamos. Es solamente un ejemplo. No estoy tratando de ver quién conoce más a Dios y quién menos. Es un ejemplo. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque nosotros necesitamos comprender o empezar a preocuparnos un poco más para conocer a nuestro Dios. Si hay alguien que tal vez no opinó, pero en su mente en esta noche está diciendo, yo creo que conozco al Señor, un 4 o un 5. Entonces, ese llamado es para todos, y me estoy incluyendo, para que de alguna manera nos preocupemos un poquito más para conocer quién es nuestro Dios. Y no solamente quién es Él, sino que conozcamos su palabra, conozcamos todo su mandamiento, y de esa manera nosotros vamos a obtener mucho mayor éxito en nuestro cotidiano vivir. Si nosotros de alguna manera no tenemos tanta claridad de quién es nuestro Dios, significa que podríamos ser candidatos vulnerables para que cualquier cosa que hay en este mundo, sean ídolos, sean doctrinas falsas, sean falsos apóstoles, falsas enseñanzas, etcétera, etcétera, esas cosas las podríamos recibir y empezar a aceptarlas como verdaderas. Y es importante en esta noche que nosotros conozcamos quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Porque si nosotros no lo conocemos de verdad, entonces se aplicaría aquel viejo refrán que dice, y quizás usted ya lo ha escuchado, te dieron gato por liebre. Amén. ¿Lo ha escuchado? Amén. Menciono esto, mi hermano, porque las redes sociales están llenas de personas que dicen o predican la palabra de Dios, entre comillas, y hacen muchísimas cosas que muchas veces ni siquiera están en la palabra de Dios. Y si hay alguien que mira esas redes sociales, esa plataforma social, y todavía no ha conocido al Señor Jesucristo, todavía está como Saulo, que en ese camino a Damasco, en su pensamiento, él creía que hacía lo bien delante de la presencia de Dios, hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y después el Señor se revela, y no solamente se revela a él, sino que le enseña su palabra. Y ahora Pablo, con toda convicción, es levantado como un siervo, como un apóstol, para poder ayudar al pueblo gentil. Si nosotros realmente no estamos convencidos, mi hermano, entonces vamos a estar llenos de dudas, Amén, así es. de temor. Vamos a estar como, ¿será eso palabra de Dios? ¿Será cierto? Cuando tocamos algún tema, por ejemplo, la santidad, cuando tocamos, por ejemplo, el bautismo, ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué es necesario que me sumerja al agua? ¿Por qué es necesario recibir la llenura del Espíritu Santo con la evidencia inicial en otras lenguas? ¿Por qué es necesario apartarnos de tantas cosas si nosotros no estamos plenamente convencidos de quién es nuestro Dios? ¿Sabe lo que va a ocurrir?
va a venir duda, va a venir temor. Y va a decir, ¿y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que ayunar? Si nosotros no conocemos y no estamos plenamente convencidos de quién es nuestro Dios, vamos a tener problemas como los que estaba enfrentando la iglesia de Corintios. Tenían dones, milagros, profecías, lenguas y manifestación de todos los dones, pero estaban llevando alimentos, comida, y se los estaban presentando a cosas que no son el Dios verdadero. Estaban adorando ídolos. Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos hablando en esta noche de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos hablando de que si usted, mi hermano, mi hermana, no es un regaño, si usted, mi hermano, mi hermana, todavía siente que le falta muchísimo, que tal vez ni siquiera ha dado los primeros pasos, que tal vez ni siquiera ha dado los primeros pininos para buscar al Señor, para saber quién es el Señor, es importante que usted comience a buscar, comience a acercarse. El Señor dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor dijo, yo soy la luz de este mundo. Si tú estás conmigo, nunca andarás en tiniebla. Pero si nosotros lo conocemos, entonces vamos a acudir al Señor, vamos a querer estar cerca delante, cerca de la presencia del Señor. Pero si nosotros no le conocemos, lo que menos vamos a querer es estar en la casa de Dios, porque no le conocemos tal como Él quiere. Todavía no se ha revelado. Saulo de Tarso fue capaz de hacer a un lado absolutamente todo por causa del Señor Jesucristo, porque Él conoció al Señor Jesucristo. Él sabía quién era su Dios, y aún mucha gente comenzó a hablar de Él, lo criticaron, fue puesto preso, fue golpeado, apedreado y tantas cosas. Pero aún con todo eso, Pablo se mantuvo firme, perseverando hasta el final, porque sabía quién era su Dios. Y estas son las palabras que Él está diciendo a la iglesia de Corinto. Para mucha gente hay tantos dioses en el cielo y en la tierra, pero para nosotros, dice Pablo, para nosotros solamente hay un solo Dios, solamente hay uno, solamente hay uno, no hay dos ni tres, solamente hay un solo Dios. Estoy enfatizando esto, mi hermano, porque allá afuera usted va a encontrar enseñanzas. Dios es 3 en 1. Dios es una santísima Trinidad. Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 divinas personas, o la Trinidad eterna, y tantos conceptos. Pero si usted y yo no conocemos al Señor, entonces le vamos a decir bienvenido a todas estas cosas. Y vamos a estar idolatrando, vamos a estar perdidos en la mentira, vamos a estar perdidos adorando tantas cosas. Oh, mi hermano, mi hermana, en esta noche el Señor nos está hablando. Si tú y yo verdaderamente sentimos que nos falta muchísimo, pues es tiempo de comenzar a preocuparnos más y más. Si por alguna razón no estás leyendo la palabra de Dios, te animo en esta noche, mi hermano, mi hermana, a continuar estudiando, a continuar leyendo la palabra de Dios. Oh, mi hermano, cuando conocemos al Señor Jesucristo, solo con Él vamos a querer estar. ¿No te ha pasado, no sé si tú has tenido algún amigo, alguna amiga, que te llevas tan bien con esa persona que puedes pasar platicando con esa persona y sientes que quieres seguir platicando con esa persona? Te llevas tan bien con esa persona que quieres estar con él, quieres compartir con él, quieres regalarle algo, quieres pasar tiempo con él, porque te sientes tan identificado con esa persona y tú dices, wow, fulano es mi amigo, fulana es mi amiga. De ahí es donde salió aquella frase que dice uña y mugre. Es decir, son tan unidos, se entienden tanto. Hermano, cuando tú y yo conocemos realmente al Señor Jesucristo, no vamos a sentir pesar,
venir a la casa de Dios. Así es. Así esté lloviendo, o esté haciendo gran calor como ahora, así estemos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, vamos a venir a la casa de Dios, vamos a querer esforzarnos, vamos a querer buscar más de la presencia del Señor. El Señor Jesucristo le dijo a una mujer en cierta ocasión: el que tome de esa agua de ese pozo volverá a tener sed, pero el que tome, el que busque, el que reciba el agua que yo tengo, oh, nunca más volverá a tener sed. Oh, mi hermano, si tú y yo conocemos al Señor, queremos estar con Él, queremos adorarlo, queremos glorificarlo en todo tiempo. Romanos capítulo 14, el verso 8. Romanos capítulo 14, el verso 8. Gloria sea al nombre de Jesús. Romanos capítulo 14, el verso 8. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Amén, amén. Dios es bueno. Sabe, hermano, hermana, el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor nos ama a cada uno de nosotros. Mire lo que Pablo todavía continúa diciendo: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Romanos capítulo 14, el verso 8. Si todo lo tenemos una vez más, dígame amén. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Note, si usted y yo vivimos para el Señor. Si usted y yo morimos para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero sabe, amado hermano, hermana, que el único creyente, la única persona que diría estas palabras es alguien que realmente ha conocido al Señor Jesucristo. Cuando alguien no ha conocido al Señor Jesucristo, hermanos, vamos a salir a evangelizar. Lo primero que viene a la mente: no tengo tiempo, no puedo, tengo algo que hacer, tengo eso, tengo lo otro. Cuando alguien no ha conocido realmente al Señor Jesucristo, cuando escucha la palabra de Dios, cualquier tema, cualquier área que se esté predicando de la palabra de Dios, inmediatamente levanta un escudo invisible, por supuesto, y comienza a tapar sus oídos de una manera invisible también, y no presta atención a la palabra de Dios porque sencillamente no la quiere recibir, porque no ha conocido todavía al Señor. Ahora, ¿es malo no conocer al Señor? Bueno, déjame decirte que todos hemos venido de las tinieblas y el Señor nos ha venido transformando a cada uno de nosotros poco a poco, pero en la medida en que tú y yo mostramos interés para conocer al Señor, así el Señor se va revelando a cada una de nuestras vidas. Es importante, iglesia, es importante, hermanos, que tú y yo conozcamos, y más que conozcamos, que sepamos quién es nuestro Dios. Sabe que hay congregaciones en las cuales tienen que poner imágenes para que las personas dirijan una oración a Dios, supuestamente, entre comillas. Hay lugares en los cuales hay necesidad de crear una atmósfera, ya sea con luces o cualquier otro show o espectáculo, para que las personas de alguna manera puedan entender que Dios está en ese lugar. Oh, mi hermano, nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, no necesitamos ninguna de estas cosas, porque nosotros sabemos que nuestro Dios es espíritu y nuestro Dios es real. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está nuestro Señor.
Gálatas capítulo 2, el verso 20. Gloria sea al nombre de Jesús. Gálatas capítulo 2, el verso 20. Una vez más, el apóstol Pablo está mencionando estas palabras que vamos a leer a continuación. Gálatas capítulo 2, el verso 20. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente, como dice su Biblia, crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note las palabras del apóstol Pablo, ya no vivo yo. ¿Cómo así, hermano Pablo? ¿Cómo es que ya no vive usted? Pero si usted es un hombre que necesita de tantas cosas en esta tierra para poder sobrevivir, para poder movilizarse o desplazarse de un lado a otro, para poder sobrevivir, pero aún con todo y eso el apóstol Pablo está diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En una ocasión que el apóstol Pablo estaba testificando, dice él en ese testimonio que todas las cosas que él tenía, todo lo que él había adquirido antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, lo estimaba o lo tomaba por basura, como pérdida de tiempo. Gracias, hermano. Entonces, eso es lo que Pablo decía. Y Pablo lo decía con tanta convicción, ya no vivo yo. ¿Sabe, hermanos, que esas palabras estarían en la boca de alguien que realmente ha conocido al Señor Jesucristo? Póngase en pie en esa noche. Ahora, si usted nunca ha conocido al Señor Jesucristo, nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, nunca le ha dicho, Señor, perdóname por todos mis pecados, perdóname por todas mis faltas. Si usted nunca ha buscado al Señor de esa manera, en esta noche usted lo puede hacer, mi hermano, mi hermana. En esta noche podemos todos buscar la presencia de Dios. Si usted ya lo conoció, gloria a Dios por eso. Y vamos a continuar aprendiendo más y más de nuestro Dios. Como dije hace un momento, no lo conocemos todo. No lo sabemos todo, pero poco a poco podemos ir aprendiendo más y más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando lo conocemos a Él de verdad, entonces hay un convencimiento pleno en cada una de nuestras vidas. No nos da pena, no nos da vergüenza, no sentimos absolutamente nada. Sabe, hermanos, que cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo, lo he dicho muchas veces, siendo un adolescente, pero sabe que mis amigos, entre comillas, en ese entonces se burlaban de mí. Me decía, Chelito, así me dicen allá en mi tierra cuando era niño, hace mucho tiempo. Me decía, tú estás loco. Tú no vas a poder cumplir. Tú no vas a poder servir al Señor. Tú no vas a cambiar nunca. ¿Saben, hermanos? Me encantaba la música. Me encantaba andar con mi pelo largo. Me encantaba andar con pantalones rotos. Me encantaba andar con camisas largas. Me encantaba andar con pulseras, cadenas y tantas cosas. No eran de oro, eran así de trapito, era algo sencillo. Pero al final cadena, pulsera, como le quiera llamar. Todo eso me encantaba y continuamente me decía, tú no vas a poder. ¿Sabe que en esa época de mi vida, aunque usted no me lo crea, andaba con 5 muchachas al mismo tiempo ya? En ese tiempo. Con 5 cipotes, 5 muchachas, 5 chamacas. ¿Cómo le hacía? Para la maldad las cosas salen.
Y no estoy diciendo que debemos hacerlo, sino que estoy trayéndotelo como testimonio, hermano, hermana, para que nos demos cuenta que cuando conocemos al Señor, entonces de repente empecé a cancelar cada una de estas muchachas. ¿Y por qué ella no quiere andar conmigo? Que ella no me quiere. Y empezaba el Espíritu Santo de Dios a hablar por mi boca. Es que ahora estoy yendo a la iglesia. Es que ahora le he entregado mi vida al Señor Jesucristo. Es que ahora ya no puedo seguir como estaba antes. Es que ahora tengo que ser diferente. Y el Señor empezó a cambiarme, a transformarme poco a poco. Ese cabello empezó a recortarse, esa ropa empezó a cambiar poco a poco, mi hermano. El Señor es tan paciente, mi hermano, mi hermana. Tan paciente conmigo, que poco a poco me iba cambiando, transformando para que yo pudiera realmente tener un encuentro verdadero, un encuentro genuino. Y es de lo que te estoy hablando en esta noche, que cuando yo conocí al Señor Jesucristo, ese mismo día que lo conocí, ese mismo día le entregué mi vida al Señor, ese mismo día me bautizaron en agua en el nombre del Señor Jesucristo, ese mismo día el Señor me bautizó con su Santo Espíritu y comencé a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo me daba que hablase. Hermano, hermana, tú y yo también podemos conocer a Dios. Tú y yo podemos estar plenamente seguros de quién es nuestro Dios. Nadie te va a dar gato por liebre. Nadie va a venir la gente y te va a decir hay que bautizarse en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú le vas a decir momentito, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Eso no es los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué le vas a decir así? Porque conoces a tu Dios. Cuando alguien venga y te va a decir, mira, el profeta tal de fama internacional, mira que hace milagros, esto y lo otro, tú vas a decir, momentito, vamos a filtrarlo con la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo aprueba, lo aceptamos. Si la palabra de Dios no lo aprueba, no lo aceptamos. Y así con tantas cosas que nosotros vamos encontrando en esta tierra. La iglesia de Corinto, mi hermano, una iglesia bendecida en todo sentido, pero los dones sobresalían sobre todo. Pero aún así habían hermanos que estaban adorando ídolos. ¿Sabe por qué pasaba eso? Porque no estaban convencidos. Porque todavía no habían conocido al Señor. Porque todavía no habían tenido un encuentro con el Señor. Cierra tus ojos allí donde tú estás, mi hermano, mi hermana. O quieres pasar a este altar. Yo te invito en esta noche, pasa a este altar. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Yo vengo en esta noche para animarte. Yo vengo en esta noche para consolarte. Yo vengo en esta noche, mi hermanos, para decirte que cada día nos esforcemos más. Que cada día podamos buscar más la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, no que lo haya alcanzado ya todo, sino que prosigo a la meta, prosigo el llamamiento supremo. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Juan el Bautista dijo en cierta ocasión, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista estaba diciendo, yo no le llego ni a los tobillos a mi Señor. Y si hablo de mi vida, mi hermano, cuánto me falta. Cuánto me falta por conocer. Cuánto me falta por extenderme un poco más. Si tú en esta noche, mi hermano, mi hermana, sientes que apenas estás dando los primeros pasitos, los primeros pedidos, no te detengas. Continúa adelante buscando más de la presencia del Señor.
Empápate con la palabra del Señor. Empapémonos, animémonos, consolémonos unos a otros. Si tú por alguna razón sientes que te hace falta un montón para acercarte más al Señor, pues esta es la noche en la cual nuestro Dios te está diciendo: hijo mío, hija mía, acércate a mí, acércate a mí, confía en mí. ¿Sabes, iglesia, por qué nos cuesta confiar en el Señor? No en la voz del pastor, sino en el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué nos cuesta confiar? Porque todavía no lo hemos conocido. Porque todavía no estamos seguros al 100% quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, quién es el que murió en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo lo conocemos, cuando tú y yo sabemos quién es nuestro Dios, créeme, nada te va a costar, nada te va a costar. Todo lo vas a encontrar fácil. Vas a decir: wow, y yo que no podía entender esto, wow, y yo que sentía dificultad en estas cosas, y yo que sentía que no podía cortar o abandonar estas cosas, y ahora me doy cuenta que todo eso, como dijo Pablo, lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Lo tengo por basura.